Hay momentos en la vida en los que el corazón no busca explicaciones, busca refugio, porque cuando todo tiembla alrededor, lo primero que necesitamos no es entender, sino sentirnos sostenidos. Las situaciones difíciles no suelen avisar, llegan de forma abrupta, rompen rutinas, alteran planes y sacuden certezas que parecían firmes, y en esos momentos el alma necesita un lugar seguro donde descansar. No siempre son crisis visibles, a veces son batallas silenciosas, luchas internas, cargas emocionales o miedos que se arrastran en soledad, y aún así pesan tanto como cualquier tormenta exterior. Es precisamente en ese contexto donde resuena con fuerza la verdad de Salmo capítulo 46, versículo 1, cuando declara que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta afirmación no nace desde la comodidad, nace desde la experiencia de quienes han sido sacudidos por la vida y aún así encontraron un lugar firme donde sostenerse. Cuando todo parece inestable, el corazón necesita algo que no se mueva, algo que permanezca aún cuando las circunstancias cambian, y esa estabilidad no se encuentra en lo humano, sino en Dios. El amparo de Dios no es una idea abstracta, es una presencia real que cubre cuando la vulnerabilidad se hace evidente, y esa cobertura no falla. La fortaleza de Dios no siempre se manifiesta quitando la dificultad, muchas veces se manifiesta sosteniendo al que atraviesa la dificultad sin quebrarse, y esa forma de fortaleza es profunda. Hay días en los que levantarse ya es un acto de valentía, en los que respirar profundo cuesta y en los que seguir adelante parece demasiado, y Dios no desprecia esos días. Dios no mide nuestra fe por la ausencia de dolor, la mide por la confianza que depositamos en Él en medio del dolor, y esa confianza abre la puerta al descanso interior. Salmo capítulo 46, versículo 1 no promete una vida sin conflictos, promete una presencia fiel dentro de ellos, y esa diferencia cambia completamente la manera de atravesar la adversidad. Cuando decimos que Dios es amparo, estamos diciendo que hay un lugar donde el corazón puede refugiarse sin máscaras, sin defensas y sin tener que fingir fortaleza. El amparo de Dios es ese espacio interior donde podemos soltar el peso que llevamos encima, porque no necesitamos demostrar nada delante de Él, y ese alivio sana. La fortaleza que Dios ofrece no es una exigencia de resistencia constante, es un sostén amoroso que nos permite avanzar incluso cuando sentimos que no podemos más. Hay situaciones difíciles que nos hacen sentir pequeños, frágiles e incapaces, pero Dios no se aleja cuando nos sentimos así, se acerca, y ese acercamiento restaura. Dios no espera que lleguemos fuertes a su presencia, espera que lleguemos honestos, porque la honestidad abre espacio para el cuidado verdadero. Cuando todo se desmorona, el corazón suele preguntarse dónde apoyarse, y la respuesta no siempre llega en palabras, llega en una paz que no depende de la lógica. Esa paz no niega la realidad, la atraviesa, porque la presencia de Dios no elimina el conflicto, pero elimina la soledad en medio del conflicto. El salmista declara que Dios es pronto auxilio, no un auxilio tardío, no un auxilio distante, sino uno presente, inmediato y atento, y esa prontitud consuela. Hay auxilios humanos que llegan cuando ya es demasiado tarde, pero el auxilio de Dios se manifiesta incluso antes de que sepamos que lo necesitamos, y esa anticipación protege. Las situaciones difíciles suelen activar el miedo, porque el miedo nace cuando sentimos que perdemos el control, pero la fe nace cuando entregamos el control a Dios. Confiar en Dios como amparo no significa que entendamos todo lo que ocurre, significa que creemos que no estamos solos mientras ocurre, y esa creencia sostiene. Hay personas que intentan ser su propia fortaleza, resistiendo sin pedir ayuda, y ese esfuerzo termina agotando el alma, pero Dios ofrece una fortaleza que no desgasta. Aceptar a Dios como amparo es reconocer que no fuimos diseñados para cargar solos con todo, y esa aceptación ya es un acto de sanidad. Salmo capítulo 46 no comienza describiendo el caos, comienza afirmando quién es Dios,
porque cuando sabemos quién nos sostiene, el caos pierde parte de su poder. La vida puede sacudirse como una tierra que tiembla, los planes pueden desmoronarse como montes que caen al mar, pero Dios permanece firme cuando todo lo demás cambia. Hay crisis que transforman, porque nos obligan a redefinir en qué confiamos, y esas redefiniciones pueden acercarnos más a Dios de lo que nunca estuvimos. Dios no desperdicia el dolor, lo atraviesa con nosotros, y en ese proceso se revela como refugio real y no solo como concepto. El amparo de Dios no es una burbuja que nos aísla del mundo, es una cobertura interior que nos permite enfrentarlo sin perder la esperanza. Hay situaciones difíciles que nos dejan sin palabras, pero aún en el silencio Dios entiende, porque su auxilio no depende de oraciones perfectas. Dios escucha incluso los suspiros, incluso los pensamientos que no sabemos expresar, y esa comprensión profunda consuela. Cuando el mundo exige respuestas rápidas, Dios ofrece presencia constante, y esa presencia sostiene cuando no hay respuestas claras. La fortaleza de Dios se manifiesta cuando, aun sintiéndonos débiles, seguimos adelante, porque la fortaleza divina no siempre se siente como poder, a veces se siente como perseverancia. Hay días donde la mayor victoria es no rendirse, y Dios honra esa perseverancia silenciosa con su compañía fiel. Dios no se asusta de nuestras dudas, de nuestro cansancio ni de nuestra fragilidad, porque su amor no depende de nuestro estado emocional. Cuando declaramos que Dios es nuestro amparo, estamos eligiendo confiar en Él por encima de la circunstancia, y esa elección cambia el rumbo interior. Las situaciones difíciles tienden a encerrarnos en nosotros mismos, pero el amparo de Dios abre espacio para respirar, para soltar y para volver a confiar. Dios no nos promete que todo se resolverá de inmediato, nos promete que no caminaremos solos mientras se resuelve, y esa promesa es suficiente para hoy. El auxilio de Dios no siempre se manifiesta como un milagro visible, muchas veces se manifiesta como una fuerza interior que no sabíamos que teníamos, y esa fuerza viene de Él. Cuando sentimos que ya no podemos, Dios se convierte en la fuerza que nos sostiene sin humillarnos, porque su fortaleza no aplasta, levanta. Salmo capítulo 46, versículo 1 es una declaración que se activa especialmente cuando la vida aprieta, porque no fue escrita para días fáciles, fue escrita para días reales. Tal vez hoy te encuentres atravesando una situación difícil, una que no sabes cómo resolver o cuánto durará, y aún así Dios se ofrece como refugio presente. No necesitas tener todo claro para acercarte a Dios, solo necesitas reconocer tu necesidad, porque la necesidad abre la puerta al auxilio. Este es el comienzo de un camino donde la dificultad no desaparece de inmediato, pero la esperanza comienza a asentarse, y esa esperanza sostiene. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios la palabra amparo, no como una costumbre, sino como una confesión de fe que dice: Dios, me refugio en ti hoy. Permanece aquí, porque lo que sigue nos llevará a transformar esta verdad en oración viva, en palabras que fortalecen el corazón cuando la presión aumenta, y esa oración puede cambiar la forma en que atraviesas esta situación difícil. Cuando declaramos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no estamos repitiendo una frase aprendida, estamos alineando el corazón con una verdad que sostiene cuando la presión aumenta y las fuerzas parecen agotarse. La oración no es un recurso de último momento, es un acto de confianza que se activa precisamente cuando reconocemos que no podemos solos, y esa honestidad abre espacio para el auxilio de Dios. Hoy elevamos esta oración no desde la perfección, sino desde la necesidad, porque Dios no espera palabras correctas, espera corazones abiertos, y esa apertura es suficiente. Padre, reconocemos que tú eres nuestro amparo, el lugar donde el alma puede refugiarse cuando todo alrededor se vuelve inestable, y en ese refugio encontramos descanso. Declaramos que tú eres nuestra fortaleza cuando sentimos que las fuerzas se agotan, porque tu poder se manifiesta precisamente en nuestra debilidad, y esa verdad nos sostiene.
No confiamos en nuestras capacidades limitadas ni en nuestras estrategias humanas, confiamos en tu presencia fiel que no se retira cuando la dificultad aparece, y esa presencia trae paz. Padre, hoy ponemos delante de ti cada situación difícil que enfrentamos, aquellas que conocemos bien y aquellas que aún no comprendemos del todo, porque tú ves más allá de lo evidente. Declaramos que ninguna dificultad es mayor que tu poder, porque tú no eres sorprendido por lo que nos ocurre, y esa certeza calma el corazón. Cuando el miedo intenta ocupar espacio, declaramos que tu amparo nos cubre, porque el temor no puede gobernar una vida sostenida por tu fidelidad. Padre, fortalece nuestro interior cuando las circunstancias externas no cambian, porque aun cuando el entorno permanece difícil, tú puedes renovar el ánimo. Declaramos que no estamos solos en esta lucha, porque tu auxilio es pronto, cercano y constante, y esa prontitud nos da esperanza. Entregamos a ti el cansancio emocional que se acumula en silencio, porque tú no ignoras lo que pesa en el corazón, y tu cuidado alcanza incluso lo invisible. Padre, guarda nuestra mente de pensamientos que nos desgastan, de escenarios que se adelantan al tiempo y de conclusiones que roban la paz, porque tu verdad ordena. Declaramos que tu fortaleza nos permite pensar con claridad aún en medio de la presión, porque la paz que viene de ti protege la mente. Cuando sentimos que no hay salida clara, declaramos que tú sigues siendo nuestro refugio, porque no dependemos de entender todo para confiar en ti. Padre, hoy decidimos dejar de sostener lo que nos corresponde entregar, porque cargar solos nos debilita, pero confiar nos fortalece. Declaramos que tu amparo no es frágil ni temporal, es firme y constante, y permanece aún cuando nuestras emociones fluctúan. Entregamos a ti nuestras dudas, porque no necesitamos ocultarlas, y sabemos que tú nos recibes aún cuando no tenemos respuestas. Padre, fortalece nuestra fe cuando se siente pequeña, porque no se trata del tamaño de la fe, sino de a quien se entrega. Declaramos que aún una fe débil sostenida por ti es suficiente para atravesar este momento, y esa verdad nos da descanso. Cuando la situación parece prolongarse más de lo esperado, declaramos que tu presencia no se cansa de acompañarnos, porque tu fidelidad no tiene límite. Padre, hoy te pedimos que seas fortaleza en nuestro cuerpo cuando el cansancio se manifiesta físicamente, porque tú conoces nuestros límites. Declaramos que aprendemos a descansar sin culpa, porque descansar también es confiar, y ese descanso renueva. Entregamos a ti las emociones que se desbordan, la tristeza, la frustración, la impotencia y el enojo, porque tú no rechazas lo que sentimos. Padre, guarda nuestro corazón de endurecerse en medio del dolor, porque queremos atravesar esta situación sin perder sensibilidad ni esperanza. Declaramos que tu amparo nos permite sentir sin ser destruidos por lo que sentimos, y esa protección es profunda. Cuando la presión externa aumenta, declaramos que tu fortaleza se activa en el interior, porque tú trabajas desde dentro hacia afuera. Padre, renueva nuestro ánimo cuando la motivación se debilita, porque tu espíritu da vida aún en medio del desgaste. Declaramos que no nos rendimos porque tú sigues con nosotros, y esa compañía es suficiente para seguir adelante hoy. Entregamos a ti la incertidumbre sobre el futuro, porque aunque no sabemos cómo se resolverá todo, sabemos que tú no nos dejarás solos en el proceso. Padre, guarda nuestra lengua cuando las palabras podrían herir o empeorar la situación, porque tú también proteges a través del silencio oportuno. Declaramos que nuestras palabras estarán alineadas con la fe y no con el miedo, porque lo que declaramos influye en el corazón. Cuando el entorno parece hostil, declaramos que tu amparo nos rodea, porque no dependemos de condiciones externas para estar seguros. Padre, fortalece nuestras relaciones en medio de la dificultad, porque la presión no debe dividir, sino unir bajo tu cuidado. Declaramos que tu presencia trae unidad donde el estrés intenta generar conflicto, y esa unidad es un regalo. Hoy decidimos confiar aunque no veamos resultados inmediatos,
porque la fe no depende de la rapidez, depende de la fidelidad. Padre, afirmamos que tú eres nuestro pronto auxilio, no un auxilio distante, y esa cercanía nos da esperanza. Declaramos que aún en medio de la tribulación, no estamos desamparados, porque tú eres refugio firme. Si esta oración está tocando tu corazón, te invito a darle like, no como un gesto automático, sino como una forma de decir recibo esta verdad para mi vida hoy. Cada like ayuda a que esta oración llegue a otras personas que están atravesando situaciones difíciles y necesitan recordar que Dios es su amparo. Padre, seguimos confiando en ti, porque sabemos que tu fortaleza no se agota y tu auxilio no falla. Permite que esta oración se asiente en lo profundo del corazón, porque cuando la verdad se interioriza, la paz comienza a crecer. Y mientras avanzamos, deja que esta confianza nos lleve a buscar tu rostro incluso en medio de la dificultad, porque buscarte transforma la manera en que atravesamos cualquier situación. Buscar el rostro de Dios en medio de una situación difícil no es un acto automático, es una decisión consciente que se toma cuando el alma está cansada de mirar solo el problema y comienza a anhelar una presencia que sostenga. Muchas veces, en la dificultad, buscamos primero soluciones rápidas, respuestas claras o salidas inmediatas, pero el corazón sigue inquieto hasta que encuentra algo más profundo que una respuesta, encuentra comunión. Buscar el rostro de Dios no significa entender lo que está pasando, significa elegir permanecer cerca de Él mientras atraviesa lo que está pasando, y esa cercanía transforma la experiencia del dolor. Hay momentos en los que la mente quiere explicaciones, pero el espíritu necesita encuentro, porque no todo se sana con lógica, algunas cosas se sanan con presencia. Dios no se esconde en medio de la tribulación, pero el ruido de la preocupación puede impedirnos percibirlo, y por eso buscar su rostro implica silenciar lo que distrae. Buscar a Dios no es huir de la realidad, es mirarla acompañado, porque la presencia de Dios no elimina el conflicto, pero evita que el conflicto nos consuma. Cuando el corazón se orienta hacia Dios, algo comienza a ordenarse por dentro, aun cuando todo afuera sigue igual, y ese orden interior ya es una forma de auxilio. Buscar el rostro de Dios implica reconocer que no queremos solo su mano, queremos su compañía, porque la mano resuelve, pero la compañía sostiene. Hay personas que buscan a Dios solo para que quite el problema, pero hay un nivel más profundo donde buscamos a Dios para no perdernos a nosotros mismos en el problema. Dios no se ofende cuando lo buscamos con preguntas, porque Él conoce nuestras dudas, pero se revela de forma especial cuando lo buscamos con el corazón abierto. Buscar su rostro es permanecer aún cuando no sentimos nada especial, porque la fe madura no depende de sensaciones, depende de fidelidad. Hay días donde buscar a Dios se siente natural y otros donde se siente pesado, pero incluso en esos días difíciles, Dios valora la constancia más que la emoción. La presencia de Dios no se mide por intensidad, se mide por permanencia, y permanecer es un acto de confianza profundo. Buscar el rostro de Dios en la dificultad también implica aceptar que no todo se resolverá de inmediato, pero algo se está transformando por dentro, y eso ya es esperanza. Cuando el corazón busca a Dios, deja de buscar culpables, porque la búsqueda se vuelve relacional y no acusatoria. Dios no nos llama a analizarlo todo, nos llama a confiarlo todo, y esa entrega progresiva aligera la carga emocional. Buscar a Dios en medio del dolor no es un signo de debilidad, es un acto de valentía espiritual, porque implica exponerse sin defensas ante Él. Hay oraciones que no tienen palabras, solo lágrimas, solo silencio, solo un aquí estoy, y Dios entiende perfectamente ese lenguaje. El rostro de Dios no se busca solo con la mente, se busca con la disposición del alma, porque Dios se revela al que se deja encontrar. Buscar su rostro también implica detener la carrera interna por resolverlo todo, porque esa carrera agota y no siempre conduce a paz. Dios no se manifiesta en la prisa interior, se manifiesta en la quietud que confía,
y esa quietud protege el corazón. En medio de la dificultad, buscar a Dios es recordar que Él sigue siendo bueno aun cuando la situación no lo parece, y esa afirmación sostiene la fe. Hay situaciones que nos hacen dudar del camino, pero buscar el rostro de Dios nos recuerda quién camina con nosotros, y esa compañía redefine el trayecto. Dios no se limita a observar desde lejos, se involucra con el que lo busca, porque su amor no es distante, es cercano. Buscar el rostro de Dios no garantiza respuestas inmediatas, pero garantiza una presencia que no abandona, y esa presencia es suficiente para hoy. Cuando dejamos de exigirle a Dios que actúe a nuestra manera y comenzamos a pedirle que nos sostenga a su manera, algo cambia profundamente. Buscar a Dios también implica permitir que Él nos muestre lo que el dolor está revelando, porque hay procesos que nos forman mientras duelen. Dios no causa el dolor, pero puede usarlo para purificar, fortalecer y reorientar, y esa posibilidad trae sentido al sufrimiento. Buscar el rostro de Dios en medio de la tribulación es reconocer que no todo se pierde cuando algo duele, porque Dios sigue obrando aún en lo roto. Hay búsquedas que nos llevan a respuestas y otras que nos llevan a descanso, y ambas son necesarias en diferentes momentos. Cuando el corazón se encuentra con Dios, la ansiedad disminuye, no porque el problema se resolvió, sino porque ya no estamos solos frente a Él. Buscar el rostro de Dios también implica aceptar su silencio como parte del proceso, porque el silencio no siempre es ausencia, a veces es profundidad. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con paz, y esa paz guarda el corazón de la desesperación. En medio de la dificultad, buscar a Dios nos ayuda a no endurecernos, porque el dolor mal procesado endurece, pero el dolor acompañado suaviza. Dios guarda el corazón que se mantiene sensible aún en medio de la herida, porque la sensibilidad protegida es una fortaleza. Buscar el rostro de Dios es un acto repetido, no una experiencia aislada, porque cada día de dificultad requiere volver a elegir confianza. Hay días donde la fe se siente frágil, pero buscar a Dios aún con fe frágil es suficiente, porque Él sostiene lo que se entrega. Buscar a Dios no elimina el cansancio, pero evita que el cansancio se convierta en desesperanza, y esa diferencia es vital. Cuando buscamos el rostro de Dios, comenzamos a ver la situación desde una perspectiva más amplia, porque Dios amplía la mirada. La dificultad tiende a encerrar la visión, pero la presencia de Dios abre horizontes que no veíamos, y esa apertura renueva la esperanza. Buscar a Dios en medio del dolor también nos permite soltar la necesidad de entender el por qué y abrazar la confianza en el para qué. Dios no siempre revela el motivo, pero siempre cuida el proceso, y ese cuidado es una forma de amor constante. Buscar el rostro de Dios es permanecer disponibles para ser transformados, no solo para ser aliviados, porque la transformación deja frutos duraderos. Hay procesos que duelen pero nos hacen más conscientes, más compasivos y más dependientes de Dios, y esa dependencia fortalece la fe. Dios no promete revelarse solo cuando todo está bien, se revela especialmente cuando el corazón está abierto en medio de la dificultad. Buscar el rostro de Dios es elegir creer que Él sigue siendo fiel aun cuando la vida se siente injusta, y esa creencia sostiene. Cuando el corazón aprende a buscar a Dios en la tormenta, deja de huir del dolor y comienza a atravesarlo con esperanza. La presencia de Dios no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia a la persona que la atraviesa, y ese cambio es profundo. Buscar el rostro de Dios es aceptar que la fortaleza verdadera nace de la comunión y no del control, y esa aceptación libera. Hay situaciones que nos quitan la ilusión de autosuficiencia, pero nos regalan una dependencia más profunda, y ese regalo es invaluable. Dios no desprecia al que lo busca en medio del cansancio, se acerca con ternura, porque Él conoce el peso que llevamos. Buscar el rostro de Dios es un refugio activo, no pasivo, porque en esa búsqueda el corazón se mantiene vivo y expectante.
La dificultad no define el final de la historia, pero sí puede definir la profundidad de la relación con Dios, y esa profundidad transforma. Tal vez hoy no tengas claridad, fuerza ni respuestas, pero si sigues buscando el rostro de Dios, algo dentro de ti está siendo sostenido. La búsqueda sincera nunca queda sin respuesta, aunque la respuesta no siempre sea inmediata ni evidente, porque Dios responde a su tiempo. Permite que esta búsqueda se convierta en un lugar seguro donde el alma pueda descansar aún en medio de la tormenta. Lo que sigue nos llevará a descubrir cómo esta comunión con Dios se traduce en fortaleza real para cada área de la vida cuando la situación es difícil, y esa fortaleza puede comenzar a manifestarse hoy mismo. Cuando Dios se revela como amparo y fortaleza, no lo hace solo para sostener el espíritu, sino para fortalecer cada dimensión de la vida que ha sido golpeada por la dificultad, porque Él no cuida por partes, cuida de manera completa. Las situaciones difíciles suelen drenar la energía física, porque el cuerpo también carga el peso de la preocupación, del estrés prolongado y de la tensión constante, y Dios no ignora ese desgaste silencioso. Hay cansancios que no se quitan durmiendo, porque no nacen del esfuerzo físico, sino del peso emocional, y es ahí donde la fortaleza de Dios se manifiesta de una forma distinta. Dios no promete eliminar todo cansancio, promete renovar fuerzas en medio del cansancio, y esa renovación no siempre es explosiva, muchas veces es suficiente para seguir un paso más. La fortaleza física que Dios da no se mide por velocidad ni por resistencia extrema, se mide por la capacidad de levantarse una vez más sin perder la esperanza, y eso ya es victoria. Cuando confiamos en Dios como amparo, el cuerpo deja de vivir en estado de alerta constante, porque la vigilancia permanente agota más que el movimiento mismo, y esa relajación interior devuelve energía. Dios fortalece el cuerpo cuando aprendemos a respetar los límites sin culpa, porque descansar también es un acto de fe que reconoce que no somos invencibles. Hay situaciones difíciles que nos obligan a detenernos, y aunque al inicio se sienten como retrocesos, muchas veces son espacios donde Dios restaura fuerzas profundas. La fortaleza emocional es una de las áreas más afectadas en la dificultad, porque las emociones se saturan, se confunden y se intensifican, y Dios no desprecia ese desorden interior. Dios no exige control emocional perfecto, ofrece sostén emocional real, y ese sostén permite sentir sin desbordarse. Cuando Dios es amparo, las emociones encuentran un lugar seguro donde expresarse sin ser juzgadas, y ese espacio ya comienza a sanar. La tristeza, el miedo, la frustración y el enojo no son señales de falta de fe, son señales de humanidad, y Dios fortalece al humano, no al ideal. La fortaleza emocional que Dios da no es frialdad, es estabilidad, porque permite atravesar emociones intensas sin perder el centro. Dios guarda el corazón para que la herida no se convierta en amargura, porque la amargura prolonga el dolor, pero la esperanza lo transforma. En medio de la dificultad, la fortaleza emocional se manifiesta cuando el corazón aprende a esperar sin endurecerse, y esa espera protegida es un regalo. La mente también necesita fortaleza, porque es ahí donde se libran las batallas más insistentes durante las crisis, y Dios no deja la mente desprotegida. Las situaciones difíciles tienden a llenar la mente de pensamientos repetitivos, de escenarios negativos y de preguntas sin respuesta, y ese ruido mental desgasta profundamente. Dios fortalece la mente cuando recordamos quién es Él en medio del caos, porque la verdad ordena lo que el miedo desordena. La fortaleza mental no significa pensar positivo todo el tiempo, significa pensar sostenido por la verdad, y esa verdad trae claridad suficiente para hoy. Dios guarda la mente cuando aprendemos a soltar la necesidad de entenderlo todo de inmediato, porque la comprensión total no siempre es necesaria para la paz. Hay pensamientos que no se resuelven, se entregan, y esa entrega libera espacio mental para el descanso. La fortaleza espiritual es el eje que sostiene todas las demás áreas, porque cuando el espíritu se debilita,
todo lo demás se vuelve más pesado, y Dios cuida especialmente este centro. Dios no fortalece el espíritu con exigencias, lo fortalece con su presencia, porque la presencia renueva más que cualquier esfuerzo humano. La dificultad puede hacernos sentir lejos de Dios, pero muchas veces es en la dificultad donde Él está más cerca, aunque no lo sintamos claramente. La fortaleza espiritual no siempre se siente como gozo, a veces se siente como perseverancia silenciosa, y esa perseverancia es una forma profunda de fe. Dios sostiene el espíritu cuando seguimos confiando aún sin ver resultados inmediatos, porque la fe no se alimenta solo de respuestas, se alimenta de fidelidad. Hay días donde la fortaleza espiritual se manifiesta simplemente en no rendirse, en seguir orando aún cuando las palabras escasean, y Dios honra esa constancia. Dios no mide la fortaleza por la ausencia de dudas, la mide por la decisión de seguir caminando con Él a pesar de ellas, y esa decisión fortalece. La fortaleza integral que Dios da no elimina la vulnerabilidad, la protege, porque una vulnerabilidad acompañada no destruye, transforma. Cuando Dios es amparo, el cuerpo se relaja, las emociones se ordenan, la mente se aclara y el espíritu se sostiene. Y ese equilibrio permite atravesar la dificultad con mayor paz. Las situaciones difíciles suelen revelar nuestras áreas más frágiles, pero también revelan la profundidad del cuidado de Dios en cada una de ellas. Dios no solo fortalece para resistir, fortalece para crecer, porque hay procesos que, aunque duelen, nos hacen más conscientes y más dependientes de Él. La fortaleza que Dios da no siempre cambia la situación, pero cambia nuestra manera de estar en ella, y ese cambio es transformador. Hay personas que atraviesan dificultades y salen quebradas, y otras que atraviesan dificultades y salen más firmes, y la diferencia no está en la intensidad del problema, sino en la fuente de su fortaleza. Cuando Dios es la fuente, la dificultad no tiene la última palabra, porque la fortaleza divina no se agota con el uso. La fortaleza de Dios no es una reserva limitada, es un flujo constante que se renueva a medida que confiamos, y esa renovación es diaria. Hay días donde sentimos fuerza suficiente y otros donde solo sentimos sostén, pero ambos provienen del mismo amor fiel. Dios no se impacienta con nuestra lentitud para sanar, porque Él trabaja con procesos y no con presiones, y esa paciencia restaura. La fortaleza que viene de Dios no empuja, acompaña, porque Él camina al ritmo de nuestro corazón y no al ritmo de la exigencia externa. En medio de la dificultad, aprender a recibir fortaleza es tan importante como aprender a pedirla, porque Dios da, pero espera que aceptemos. Aceptar la fortaleza de Dios implica dejar de compararnos con otros, porque cada proceso tiene su propio ritmo y su propio peso, y Dios respeta eso. La fortaleza integral que Dios ofrece permite atravesar el día sin desmoronarse, aun cuando la situación no se ha resuelto, y esa capacidad ya es un milagro silencioso. Tal vez hoy no sientas que eres fuerte, pero si sigues de pie, respirando y confiando, ya estás siendo sostenido por una fortaleza que no es tuya. Dios no promete que siempre nos sentiremos fuertes, promete que nunca estaremos solos en nuestra debilidad, y esa promesa basta para continuar. Permite que esta verdad se asiente profundamente, porque cuando Dios es amparo y fortaleza, ninguna área de tu vida queda desatendida. Lo que sigue nos llevará a descubrir cómo esta fortaleza se convierte en refugio constante cuando la presión aumenta, y ese refugio puede sostenerte incluso en los días más duros. Cuando la dificultad se prolonga y la presión no cede, el corazón necesita algo más que fortaleza momentánea, necesita refugio, porque hay batallas que no se ganan empujando, se sostienen descansando en un lugar seguro. Dios no se presenta solo como fuerza para resistir, se revela como refugio para permanecer, porque no todo momento exige acción, algunos exigen cobijo, y ese cobijo transforma la experiencia del dolor. Refugiarse en Dios no es escapar de la realidad, es enfrentarla desde un lugar protegido,
porque el refugio no niega la tormenta, pero evita que nos destruya. Hay situaciones difíciles que nos dejan expuestos emocionalmente, vulnerables y sensibles, y Dios no desprecia esa fragilidad, la cubre con su presencia fiel. El amparo de Dios no es un lugar lejano al que hay que llegar, es una cercanía que se activa cuando reconocemos nuestra necesidad, y esa cercanía consuela. Cuando todo se siente demasiado, Dios se convierte en ese espacio interior donde el alma puede respirar sin explicarse, porque no todo necesita palabras para sanar. El refugio de Dios no exige que lleguemos fuertes, exige que lleguemos sinceros, porque la sinceridad abre la puerta al cuidado verdadero. Hay días en los que el refugio se siente como silencio que calma y otros donde se siente como consuelo que abraza, pero en ambos casos Dios está presente. Dios no promete un refugio sin proceso, promete un refugio durante el proceso, y esa promesa sostiene cuando el camino se vuelve largo. Las situaciones difíciles tienden a aislarnos, a encerrarnos en pensamientos y emociones que se viven en soledad. Pero Dios no nos diseñó para atravesar el dolor solos. El refugio de Dios muchas veces se manifiesta a través de otros, porque Él usa la comunidad como extensión de su cuidado, y ese cuidado compartido fortalece. Cuando compartimos la carga, el peso se reduce, no porque el problema desaparece, sino porque deja de aplastarnos, y esa diferencia es vital. Dios no nos llama a ser autosuficientes en la dificultad, nos llama a ser acompañados, y ese acompañamiento sana más de lo que imaginamos. Refugiarse en Dios también implica permitir que otros oren con nosotros, caminen con nosotros y nos recuerden verdades cuando el ánimo se debilita, y ese recordatorio sostiene. Hay momentos donde no tenemos fuerzas para creer, pero alguien más cree por nosotros, y Dios honra esa fe compartida. La comunidad no reemplaza a Dios, pero Dios la usa para manifestar su amparo de forma tangible, y ese diseño es sabio. Refugiarse no es esconderse, es colocarse correctamente bajo la cobertura adecuada, porque no todo lugar protege, pero Dios sí. Hay refugios falsos que prometen alivio inmediato, como el endurecimiento emocional o la desconexión, pero esos refugios terminan aislando más, y Dios ofrece un refugio que restaura. El refugio de Dios permite sentir sin romperse, llorar sin perder la esperanza y descansar sin culpa, porque Él conoce el límite del corazón. Cuando el dolor es constante, el corazón tiende a cansarse de esperar, pero el refugio de Dios nos enseña a esperar acompañados, y esa espera duele menos. Dios no se impacienta con nuestra necesidad de descanso, porque Él mismo nos invita a refugiarnos cuando el peso es demasiado, y esa invitación es amor. Refugiarse en Dios no significa detener la vida, significa sostenerla de una forma más humana y más sana, y esa forma preserva la fe. El amparo de Dios no elimina la vulnerabilidad, la protege, porque una vulnerabilidad cubierta no se convierte en herida permanente. Hay días donde el refugio se siente como una pausa necesaria y otros donde se siente como una fuerza silenciosa que nos permite seguir, y ambos son necesarios. Dios no se molesta cuando necesitamos refugiarnos una y otra vez, porque Él sabe que el proceso no es lineal y su paciencia acompaña. El refugio de Dios se vuelve más evidente cuando dejamos de exigirnos estar bien todo el tiempo, porque la exigencia constante impide descansar. Aceptar el refugio es aceptar que no podemos con todo solos, y esa aceptación no es derrota, es sabiduría. Las situaciones difíciles suelen hacernos sentir incomprendidos, pero en Dios encontramos un refugio donde somos conocidos por completo, y ese conocimiento consuela. Dios no minimiza el dolor ni lo acelera, lo acompaña, porque su amor no apura los procesos del corazón. Refugiarse en Dios también implica soltar la comparación, porque cada dolor es distinto y no necesita medirse con otros, y esa libertad alivia. El refugio bajo la presencia de Dios permite que el alma se estabilice aun cuando el entorno sigue inestable, y esa estabilidad es una forma profunda de paz.
Hay momentos donde el refugio se vive como una certeza tranquila que dice no estás solo, y esa frase silenciosa sostiene más de lo que imaginamos. Dios no promete que la dificultad no volverá, promete que siempre habrá un lugar donde resguardarse, y esa promesa es fiel. El refugio de Dios no se cierra por uso, no se agota por repetición, porque su amparo es constante y renovado cada día. Refugiarse también implica permitir que Dios cuide áreas que no solemos mostrar, pensamientos, miedos y heridas ocultas, y ese cuidado es sanador. Cuando el corazón se siente cubierto, deja de reaccionar desde la herida y comienza a responder desde la calma, y esa respuesta transforma relaciones. El refugio de Dios también guarda de decisiones impulsivas que nacen del cansancio, porque el descanso trae claridad. Dios guarda cuando nos enseña a detenernos antes de rompernos, y esa advertencia es parte de su amor. Refugiarse no es perder tiempo, es ganar perspectiva, porque la perspectiva que se obtiene en el refugio cambia la forma de volver al camino. Hay días donde el refugio se convierte en preparación para lo que viene, porque Dios no solo cuida el presente, prepara el futuro. El amparo de Dios también se expresa cuando sentimos que no podemos más y aún así algo nos sostiene, y ese algo no es casualidad. La presencia de Dios se vuelve más evidente cuando reconocemos nuestra necesidad, porque Él se acerca al que pide ayuda. Refugiarse en Dios es confiar en que Él no nos soltará aun cuando no sabemos cómo seguir, y esa confianza libera. Dios no promete que el refugio será cómodo todo el tiempo, promete que será seguro, y la seguridad es lo que el alma necesita. El refugio bajo la presencia de Dios nos recuerda que la dificultad no define nuestra identidad, porque somos más que lo que atravesamos. Cuando el corazón se sabe guardado, la esperanza vuelve a brotar incluso en terreno árido, y esa esperanza renueva fuerzas. Refugiarse en Dios nos permite seguir caminando sin endurecernos, porque la dureza protege por fuera pero daña por dentro, y Dios protege sin dañar. El amparo de Dios es un espacio donde podemos ser honestos sin miedo, y esa honestidad es liberadora. Si hoy estás atravesando una situación difícil y sientes que el peso es demasiado, recuerda que no fuiste diseñado para cargar solo, porque hay un refugio disponible. Escribe en los comentarios "Dios es mi refugio", no como una frase repetida, sino como una afirmación consciente de que eliges no caminar solo. Cuando afirmamos juntos esta verdad, la fe se fortalece, porque la esperanza compartida se multiplica. Este espacio existe para recordar que nadie atraviesa la dificultad en soledad, porque Dios camina con nosotros y nos une en el proceso. Permite que este refugio se vuelva parte de tu forma de vivir la dificultad, porque cuando Dios es amparo, el dolor no tiene la última palabra. Lo que sigue nos llevará a ver cómo este amparo y fortaleza se han manifestado en historias reales, recordándonos que Dios ha sostenido a muchos antes y sigue sosteniendo hoy, y esas historias pueden fortalecer tu fe. La verdad de que Dios es amparo y fortaleza se vuelve más tangible cuando observamos cómo ha sostenido a personas reales en medio de crisis reales, porque la fe no solo se alimenta de promesas, también se fortalece al ver cómo esas promesas se encarnaron en historias concretas. El pueblo de Israel conoció la dificultad como parte de su historia, porque caminó entre desiertos, persecuciones y amenazas constantes, y aún así Dios se reveló una y otra vez como refugio fiel. Cuando Israel quedó atrapado entre el mar y el ejército enemigo, no tenía salida visible, pero Dios no se retiró ante la imposibilidad, se manifestó como amparo abriendo un camino donde no lo había, y esa intervención cambió el destino. Ese momento nos recuerda que hay situaciones donde la fortaleza no viene de resistir, sino de confiar mientras Dios actúa, y esa confianza es un refugio poderoso. Job enfrentó una de las pruebas más profundas registradas en la Escritura, porque perdió bienes, salud y estabilidad emocional, y aún en medio de su dolor, Dios no dejó de ser su amparo. Job no entendió el porqué de su sufrimiento,
pero encontró en Dios un lugar donde expresar su angustia sin ser rechazado, y ese espacio de honestidad sostuvo su fe. La fortaleza de Dios en la vida de Job no se manifestó de inmediato en restauración, se manifestó primero en la capacidad de seguir buscando a Dios aún sin respuestas, y esa perseverancia fue clave. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, y cada una de esas etapas pudo haberlo quebrado, pero Dios fue su amparo en cada transición difícil. Aún en la prisión, José encontró favor y propósito, porque el refugio de Dios no depende del lugar, depende de su presencia, y esa presencia lo sostuvo. La historia de José revela que hay procesos donde Dios no evita la dificultad, pero usa la dificultad para preparar un futuro mayor, y esa perspectiva trae esperanza. Ana vivió una lucha silenciosa, marcada por la esterilidad y la incomprensión, y en medio de esa presión emocional, Dios se convirtió en su refugio. Ana derramó su alma delante de Dios cuando las palabras ya no alcanzaban, y Dios no despreció su dolor, lo acogió, y esa acogida fue fortaleza. Su historia nos recuerda que hay batallas que no se ven, pero que Dios conoce profundamente, y su amparo alcanza incluso las heridas invisibles. El profeta Jeremías enfrentó rechazo, soledad y persecución por cumplir su llamado, y aún así Dios fue su fortaleza cuando el peso de la misión parecía insoportable. Jeremías expresó su cansancio y su deseo de rendirse, pero encontró en Dios una presencia que lo sostuvo aún cuando el ánimo flaqueaba, y esa fidelidad lo mantuvo firme. La fortaleza de Dios no siempre se manifiesta quitando el peso, a veces se manifiesta ayudándonos a cargarlo un día más, y eso también es gracia. El rey David conoció tanto la gloria como la persecución, porque pasó de ser ungido a ser perseguido, y en ese tránsito Dios fue su refugio constante. David escribió muchos salmos desde cuevas y desiertos, no desde palacios, y esos salmos revelan que el refugio de Dios no depende de la comodidad, sino de la cercanía. Cuando David declaró que Dios era su roca y su fortaleza, no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia, y esa experiencia sigue fortaleciendo a otros. Elías atravesó una crisis profunda después de una gran victoria, porque el agotamiento emocional lo llevó a desear rendirse, y aún así Dios no lo abandonó. Dios se acercó a Elías con cuidado, descanso y provisión, mostrando que la fortaleza también se da a través del cuidado práctico, y ese cuidado restauró su ánimo. La historia de Elías nos enseña que incluso los más fuertes pueden quebrarse, pero Dios sigue siendo amparo cuando el cansancio alcanza, y esa verdad consuela. La reina Esther enfrentó una decisión que ponía en riesgo su vida, y aún así encontró fortaleza en Dios para actuar con valentía en medio del temor. Esther no sabía cómo terminaría su acción, pero confió en que Dios estaba obrando aún en el riesgo, y esa confianza fue clave para la liberación de su pueblo. Su historia revela que hay momentos donde la fortaleza no es ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo, y Dios sostiene ese paso. Daniel fue arrojado al foso de los leones por permanecer fiel, y en ese lugar de amenaza extrema, Dios se convirtió en su refugio. Dios no evitó que Daniel entrara al foso, pero cerró la boca de los leones, mostrando que su amparo puede manifestarse aún en el lugar más hostil. La historia de Daniel nos recuerda que la fidelidad no siempre evita la prueba, pero siempre activa la presencia protectora de Dios, y esa presencia salva. Los 3 jóvenes en el horno de fuego enfrentaron una orden injusta, y aún así se mantuvieron firmes, confiando en que Dios era su fortaleza. Dios no los libró del fuego, pero caminó con ellos dentro de él, y esa imagen revela una verdad profunda sobre el amparo divino. Hay fuegos que no se apagan, pero cuando Dios camina con nosotros, no nos consumen, y esa compañía transforma la experiencia. La viuda de Sarepta vivió una crisis económica extrema, y aún en la escasez, Dios fue su refugio, proveyendo día a día lo necesario.
Su historia muestra que el amparo de Dios no siempre llega como abundancia inmediata. Muchas veces llega como provisión suficiente para hoy, y eso es fe. María, la madre de Jesús, enfrentó incomprensión, dolor y pérdida, y aún así encontró en Dios la fortaleza para seguir adelante. María guardó muchas cosas en su corazón, confiando en que Dios cumplía su plan aun cuando el camino dolía, y esa confianza fue refugio. Jesús mismo vivió el rechazo, la traición y el sufrimiento, y en cada etapa confió en el Padre como su amparo y fortaleza. En Getsemaní, Jesús expresó angustia profunda, pero encontró en la presencia del Padre la fuerza para continuar, y esa escena revela que la fortaleza nace de la comunión. La cruz no fue ausencia de Dios, fue el escenario donde el amor y la fortaleza divina se manifestaron de la forma más profunda, y esa verdad redime el dolor. Los discípulos atravesaron persecución, miedo y pérdidas, pero encontraron en Dios un refugio que los sostuvo aún cuando el mundo era hostil. Cada uno de estos testimonios nos recuerda que Dios no promete una vida sin dificultad, promete ser amparo dentro de ella, y esa promesa se cumple. No todos los caminos fueron fáciles, pero ninguno fue abandonado, porque Dios se mantuvo fiel aún cuando la situación era extrema. Las historias bíblicas no fueron escritas para admirarlas desde lejos, fueron escritas para recordarnos que el mismo Dios sigue obrando hoy, y esa continuidad fortalece la fe. Tal vez tu dificultad no sea tan visible como un horno de fuego o un foso de leones, pero para Dios es igual de importante, porque Él cuida cada vida con el mismo amor. Cada situación difícil es una oportunidad para experimentar a Dios como refugio real y no solo como concepto, y esa experiencia transforma. Dios sigue siendo amparo y fortaleza para quienes confían, porque su carácter no ha cambiado con el tiempo, y esa fidelidad permanece. Permite que estas historias te recuerden que no estás solo en tu proceso, porque otros caminaron antes y fueron sostenidos, y tú también lo serás. Lo que sigue nos llevará a descubrir cómo esta verdad libera del temor y devuelve paz al corazón aun cuando la situación no se ha resuelto, y esa paz puede comenzar hoy mismo. Cuando Dios se revela como amparo y fortaleza, algo comienza a romperse por dentro, porque el temor pierde su lugar de dominio y deja de dictar cada pensamiento, cada decisión y cada reacción. El temor suele aparecer cuando sentimos que no tenemos control, cuando el futuro se vuelve incierto y cuando la situación parece más grande que nuestras fuerzas, pero la fe comienza cuando reconocemos que no necesitamos controlarlo todo para estar sostenidos. Hay temores visibles, como el miedo a perder, a fallar o a sufrir, y hay temores silenciosos que se esconden en el fondo del corazón, como el miedo a no ser suficiente o a no salir adelante, y Dios conoce cada uno de ellos. La libertad del temor no comienza cuando la situación cambia, comienza cuando cambia la fuente de nuestra seguridad, porque mientras la seguridad dependa de lo externo, el miedo seguirá encontrando espacio. Salmo capítulo 46, versículo 1 declara que Dios es pronto auxilio en las tribulaciones, y esa prontitud es clave para la libertad, porque el temor se alimenta de la idea de abandono, y Dios afirma presencia. Cuando el corazón entiende que no está solo, el miedo pierde intensidad, porque ya no puede sostenerse sobre la sensación de desamparo, y esa comprensión trae alivio. El temor tiende a adelantarse al tiempo, construyendo escenarios que aún no existen, pero la fe nos ancla al presente donde Dios está obrando, y ese ancla estabiliza. Dios no promete que nunca sentiremos miedo, promete que el miedo no tendrá la última palabra cuando confiamos en Él, y esa promesa es profundamente liberadora. Hay momentos donde el temor intenta paralizar, hacernos dudar de cada paso y cuestionar cada decisión, pero el amparo de Dios devuelve movimiento interno aun cuando el camino sigue incierto. La libertad del temor no siempre se manifiesta como valentía visible, muchas veces se manifiesta como una calma suficiente para seguir respirando y avanzando un paso más. Dios no nos pide que seamos valientes por nuestra cuenta,
nos invita a descansar en su fortaleza, porque la fortaleza verdadera no nace del esfuerzo, nace de la confianza. El temor suele gritar, pero la presencia de Dios susurra, y aprender a escuchar ese susurro cambia la forma en que enfrentamos la dificultad. Cuando el corazón se refugia en Dios, el miedo deja de ser un enemigo invencible y se convierte en una señal que nos recuerda nuestra necesidad de dependencia. Dios no desprecia al corazón temeroso, se acerca a él, porque su amor no se activa solo cuando somos fuertes, se manifiesta especialmente cuando somos frágiles. La libertad del temor se construye con decisiones repetidas de confiar, no con un solo momento de fe, porque la confianza se fortalece con la práctica diaria. Cada vez que eliges confiar aún con miedo presente, el temor pierde terreno, porque deja de ser el centro de tus decisiones. El amparo de Dios no elimina automáticamente las circunstancias que generan miedo, pero elimina la soledad dentro de ellas, y esa diferencia lo cambia todo. Hay temores que vienen de experiencias pasadas, de heridas que no han cerrado y de pérdidas que dejaron marca, pero Dios no nos llama a vivir presos del pasado. La presencia de Dios permite que el pasado sea sanado sin gobernar el presente, y esa sanidad progresiva libera. El temor también se alimenta de la incertidumbre, pero la fe se alimenta del carácter de Dios, y el carácter de Dios es estable aún cuando todo lo demás cambia. Cuando confiamos en quien es Dios, aunque no sepamos qué pasará, el corazón encuentra un punto firme donde apoyarse. La libertad del temor no significa vivir sin preocupación, significa vivir sin esclavitud, porque el miedo ya no controla cada pensamiento. Dios guarda el corazón cuando dejamos de interpretar la dificultad como señal de abandono y comenzamos a verla como un proceso acompañado. El temor pierde fuerza cuando recordamos cuántas veces Dios ya nos sostuvo en el pasado, porque la memoria de la fidelidad fortalece la fe. Recordar no es vivir en el pasado, es traer al presente las evidencias de que Dios ha sido fiel, y esa evidencia sostiene. El amparo de Dios nos permite mirar la dificultad sin negar su peso, pero sin permitir que nos aplaste, y ese equilibrio es libertad. Hay días donde el temor vuelve a tocar la puerta, pero no necesitamos huir, necesitamos volver al refugio, porque el refugio sigue disponible. La libertad del temor se experimenta cuando dejamos de luchar contra él con nuestras fuerzas y comenzamos a entregarlo a Dios con honestidad. Dios no se cansa de recibir nuestras preocupaciones repetidas, porque Él sabe que el proceso no es lineal y su paciencia acompaña. El temor suele endurecer el corazón, pero la presencia de Dios lo suaviza, porque la suavidad protegida es más fuerte que la dureza defensiva. Cuando el corazón se siente protegido, deja de reaccionar desde la amenaza y comienza a responder desde la calma, y esa respuesta transforma relaciones y decisiones. La libertad del temor no es ausencia de emociones, es capacidad de sentir sin ser dominados, y esa capacidad se aprende en la presencia de Dios. Dios no apaga nuestras emociones, las ordena, porque una emoción ordenada deja de ser un peligro y se convierte en información. El amparo de Dios guarda la mente cuando el miedo intenta ocupar todo el espacio, porque su paz limita el alcance de la ansiedad. La paz que Dios da no depende de que todo esté resuelto, depende de saber que Él está presente, y esa paz guarda el corazón. Hay situaciones difíciles donde el temor se disfraza de prudencia excesiva, de control constante o de aislamiento, pero Dios ofrece una libertad más sana. La libertad del temor nos permite tomar decisiones desde la fe y no desde la huida, y esa diferencia define el rumbo del proceso. Dios no nos llama a ignorar los riesgos, nos llama a no vivir gobernados por ellos, porque la prudencia guiada por fe protege más que el miedo. El amparo de Dios también guarda de decisiones impulsivas que nacen del pánico, porque el pánico cierra opciones y la paz las amplía. Cuando confiamos en Dios como fortaleza, el miedo deja de empujarnos y comenzamos a caminar con mayor claridad, aunque el camino siga siendo difícil.
La libertad del temor no siempre se siente como gozo, a veces se siente como estabilidad, y esa estabilidad es un regalo en medio de la tormenta. Dios no promete que el miedo desaparecerá para siempre, promete que siempre habrá un lugar donde llevarlo, y ese lugar es su presencia. El temor pierde poder cuando deja de ser un secreto y se convierte en oración, porque lo que se ora se transforma. Dios no ridiculiza nuestros miedos, los escucha, porque Él conoce el peso que cargamos y no minimiza nuestro dolor. La libertad del temor se fortalece cuando dejamos de juzgarnos por sentir miedo y comenzamos a confiar aún con miedo presente. No necesitas esperar a sentirte seguro para confiar. Puedes confiar para comenzar a sentirte seguro, y ese orden cambia todo. El amparo de Dios nos recuerda que no somos definidos por lo que tememos, sino por aquel en quien confiamos, y esa identidad libera. Hay días donde la mayor expresión de fe es simplemente no rendirse al miedo, y Dios honra esa perseverancia silenciosa. La libertad del temor no es un logro personal, es un fruto de la relación con Dios, y ese fruto crece con el tiempo. Cuando el corazón aprende a refugiarse, el miedo ya no gobierna, porque la confianza ocupa su lugar. Dios no te pide que seas fuerte solo, te invita a descansar en su fortaleza, y ese descanso libera. Permite que esta verdad se asiente profundamente, porque cuando Dios es amparo y fortaleza, el temor pierde su dominio final. Lo que sigue nos llevará a descubrir cómo vivir esta confianza de manera práctica cada día, convirtiendo el refugio en hábitos de presencia que sostienen la fe aun cuando la situación sigue siendo difícil, y esa práctica puede comenzar hoy mismo. Cuando Dios se revela como amparo y fortaleza, la fe no está llamada a vivirse solo en momentos críticos, sino a convertirse en una práctica diaria que sostiene incluso cuando la situación difícil no se resuelve de inmediato. Las crisis suelen empujarnos a buscar a Dios con intensidad, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendemos a permanecer en Él aún después del impacto inicial, porque permanecer transforma la manera de atravesar el proceso. La presencia diaria de Dios no se construye con grandes actos espirituales, se construye con decisiones pequeñas y constantes que recuerdan al corazón donde está su refugio. Uno de los hábitos más profundos es comenzar el día reconociendo la necesidad de Dios, porque la autosuficiencia endurece y la dependencia suaviza, y un corazón suave resiste mejor la presión. No se trata de oraciones largas ni elaboradas, basta con una entrega consciente que diga hoy no camino solo, porque esa verdad orienta el día. Cuando el día comienza reconociendo a Dios como amparo, la dificultad no desaparece, pero deja de tomar el control total del ánimo, y ese cambio es significativo. Otro hábito esencial es volver a Dios durante el día, porque la dificultad no se enfrenta de una sola vez, se enfrenta momento a momento, y cada regreso renueva fuerzas. Regresar a Dios no requiere detener toda actividad, requiere una atención interior que vuelve a colocarlo en el centro, y ese gesto protege. Una respiración consciente, una frase silenciosa o un pensamiento dirigido a Dios puede convertirse en un refugio inmediato en medio de la presión, y ese refugio calma. La presencia diaria también se cultiva cuando aprendemos a nombrar lo que sentimos delante de Dios, porque lo que no se nombra se acumula y lo que se entrega se aligera. Dios no necesita que filtremos nuestras emociones, necesita que se las entreguemos, porque Él sabe trabajar con lo real y no con lo aparente. Nombrar el cansancio, el miedo o la frustración delante de Dios no debilita la fe, la profundiza, porque la fe honesta crea espacio para el auxilio. Otro hábito importante es cuidar los pensamientos que alimentamos durante la dificultad, porque la mente puede convertirse en un campo de batalla o en un espacio de descanso según lo que se permita entrar. La presencia de Dios se fortalece cuando aprendemos a detener pensamientos que exageran el peligro y a recordar verdades que afirman su fidelidad, y esa disciplina mental protege. No se trata de negar la realidad, se trata de interpretarla desde la verdad de quien es Dios, porque la interpretación correcta sostiene más que la negación.
La dificultad tiende a aislar, pero otro hábito vital es mantenerse conectado, porque Dios muchas veces manifiesta su amparo a través de otros. Buscar compañía, pedir oración o simplemente no desaparecer fortalece el alma, porque la fe compartida pesa menos que la fe solitaria. Dios no diseñó el camino difícil para ser recorrido en soledad, y aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. La presencia diaria también se cultiva cuando aprendemos a agradecer aún en medio de la dificultad, no por lo que duele, sino por lo que sostiene. La gratitud no ignora el dolor, lo rodea de esperanza, y esa esperanza permite que el corazón no se cierre. Agradecer por pequeños alivios, por momentos de paz o por personas que acompañan entrena el corazón para reconocer la fidelidad de Dios, y ese reconocimiento fortalece. Otro hábito profundo es aprender a descansar sin culpa, porque la dificultad prolongada suele llevar a una exigencia interna que agota más que el problema mismo. Dios no nos pide que estemos fuertes todo el tiempo, nos invita a descansar en Él, porque el descanso también es una expresión de confianza. Descansar no siempre significa detener el problema, significa detener la lucha interna contra el problema, y ese descanso preserva el ánimo. La presencia diaria de Dios se fortalece cuando entregamos el día antes de dormir, porque cerrar el día en confianza evita que la mente siga cargando durante la noche. Confiar el descanso a Dios es creer que Él sigue obrando aun cuando nosotros paramos, y esa creencia devuelve paz. Otro hábito silencioso es soltar la comparación, porque cada proceso es distinto y compararse solo añade peso innecesario, y Dios cuida procesos individuales. Dios no mide el avance por velocidad, lo mide por fidelidad, y esa perspectiva alivia la presión. La presencia diaria se vuelve más clara cuando dejamos de preguntarnos constantemente cuánto falta para que termine la dificultad y comenzamos a preguntarnos cómo atravesarla con Dios hoy. Vivir el hoy con Dios no resuelve el mañana, pero fortalece para cuando llegue, y esa fortaleza se acumula. Otro hábito transformador es permitir que Dios cuide también las decisiones pequeñas, porque muchas veces el desgaste viene de resolver todo solos. Entregar decisiones a Dios, incluso las que parecen simples, reduce la carga mental y fortalece la confianza, y esa confianza sostiene. La presencia diaria se cultiva cuando dejamos de ver la dificultad solo como obstáculo y comenzamos a verla como espacio donde Dios se revela, y esa mirada cambia la experiencia. Dios no causa el dolor, pero se hace presente en él, y esa presencia transforma lo que parecía inútil. Otro hábito esencial es volver a la palabra, no como obligación, sino como recordatorio de verdad, porque la verdad ordena lo que la dificultad confunde. Leer, escuchar o recordar verdades bíblicas en medio del proceso fortalece la fe, porque la fe se alimenta de lo que escucha. La palabra no siempre cambia la situación, pero cambia la perspectiva, y esa perspectiva sostiene el corazón. La presencia diaria también se cultiva cuando aprendemos a decir no a lo que nos desgasta innecesariamente, porque no todo es urgente cuando estamos en proceso de sanidad. Dios protege cuando enseña a poner límites, porque los límites también son una forma de cuidado. Otro hábito importante es permitirnos sentir sin juzgarnos, porque juzgarnos por sentir solo añade culpa al dolor, y Dios no añade culpa. Dios acompaña emociones reales, no emociones idealizadas, y esa compañía libera. La presencia diaria se vuelve estable cuando dejamos de exigirnos resultados rápidos y aprendemos a caminar por fe, porque la fe crece en el proceso. Hay días donde la mayor victoria es haber permanecido, y Dios honra esa permanencia silenciosa. Dios no se impacienta con los procesos largos, porque Él trabaja con profundidad y no con prisa, y esa paciencia protege. La dificultad no define quién eres, pero sí puede definir cómo confías, y esa confianza se fortalece con hábitos diarios. Cuando la presencia de Dios se vuelve parte de la rutina, la dificultad pierde la capacidad de desordenarlo todo, porque hay un centro firme.
La fe no se sostiene solo con experiencias intensas, se sostiene con prácticas constantes, y esas prácticas construyen estabilidad. Dios no pide perfección en la práctica, pide disposición, porque Él se encarga de sostener lo que se entrega. La presencia diaria de Dios no elimina la lucha, pero evita que la lucha te consuma, y esa diferencia es vital. Tal vez hoy no puedas cambiar la situación, pero puedes cambiar la forma en que caminas dentro de ella, y ese cambio ya es sanador. Permite que estos hábitos se conviertan en anclas que sostienen cuando la tormenta continúa, porque Dios no abandona en medio del proceso. Lo que sigue traerá una revelación final que une todo lo recorrido, recordándonos que Dios no solo es amparo en la dificultad, también es esperanza firme para lo que viene, y esa verdad merece ser abrazada con todo el corazón. Hay verdades que solo se comprenden cuando el corazón ha atravesado la noche y descubre que, aun en la oscuridad, no estuvo solo, porque es ahí donde la promesa de Dios se vuelve experiencia viva. Volver a Salmo capítulo 46, versículo 1 es regresar al centro, a esa declaración que no nació del triunfo fácil, sino del temblor, cuando todo parecía moverse y aún así Dios permaneció firme como amparo y fortaleza. Cuando el salmista afirma que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no está hablando de una ayuda lejana, está afirmando una presencia que se activa en el momento exacto, y esa precisión revela cuidado. La revelación final no es que la dificultad desaparece, es que la presencia de Dios no se retira, porque la fidelidad divina no depende del estado de la circunstancia. Al mirar hacia atrás, podemos reconocer cuántas veces la situación fue difícil, pero el corazón fue sostenido, y ese sostén no fue casualidad, fue gracia. Dios no fue amparo solo en el instante más crítico, lo fue también en los momentos intermedios, en las horas largas, en los silencios incómodos y en las decisiones pequeñas, y esa constancia transforma. La fortaleza de Dios no siempre se sintió como energía renovada, a veces se sintió como la simple capacidad de continuar, y esa capacidad fue suficiente para no rendirse. Regresar a esta promesa es reconocer que Dios no se limitó a observar desde lejos, caminó dentro del proceso, y esa cercanía cambió la manera de vivir la dificultad. Hay procesos que no se entienden del todo hasta que pasan, pero hay otros que se comprenden mientras se atraviesan, porque la presencia de Dios abre los ojos del corazón. La revelación profunda es que Dios no fue solo un refugio ocasional, fue un hogar interior donde el alma pudo descansar aún cuando todo afuera seguía inestable. Salmo capítulo 46 no niega el temblor, lo contextualiza, porque afirma que aun cuando la tierra se mueva, hay un Dios que no se mueve, y esa estabilidad sostiene. Cuando aceptamos que Dios es amparo, dejamos de buscar refugios temporales que no sostienen a largo plazo, y esa decisión protege el corazón. La fortaleza de Dios no se manifestó como invulnerabilidad, se manifestó como resistencia con esperanza, y esa esperanza fue el hilo que sostuvo cada día. Hay momentos en los que el mayor milagro no es que la situación cambie, sino que el corazón no se rompa, y Dios fue fiel en eso. La revelación final es entender que la presencia de Dios no fue una pausa en la dificultad, fue el acompañamiento durante ella, y ese acompañamiento es suficiente. Al volver a Salmo capítulo 46, versículo 1, el corazón puede decir con convicción que esta promesa no fue solo escuchada, fue vivida, y eso fortalece la fe para el futuro. Dios no promete que nunca enfrentaremos situaciones difíciles, promete que nunca las enfrentaremos solos, y esa diferencia redefine la esperanza. La fortaleza que Dios dio no fue para demostrar algo al mundo, fue para preservar la vida interior, y esa preservación tiene valor eterno. Al cerrar este recorrido, el corazón puede descansar sabiendo que Dios no se cansa de ser refugio, porque su amparo no tiene fecha de vencimiento. Hay días que todavía pueden doler, pero ahora duelen acompañados, y ese acompañamiento cambia la experiencia del dolor.
La revelación final es comprender que Dios no fue solo una respuesta a la crisis, fue una presencia que permaneció aún cuando no hubo respuestas claras. Salmo capítulo 46 nos invita a detenernos y reconocer quién es Dios en medio del ruido, porque reconocerlo devuelve la calma. Cuando el corazón reconoce a Dios como fortaleza, deja de exigirse una fuerza que no tiene, y comienza a recibir la fuerza que necesita. Dios no pidió que entendieras todo, pidió que confiaras, y esa confianza fue suficiente para sostenerte hasta aquí. Mirar atrás no es vivir en el pasado, es reconocer la fidelidad que nos trajo hasta el presente, y esa fidelidad no se rompe. La revelación más profunda no es que fuiste fuerte, es que fuiste sostenido, y eso honra a Dios más que cualquier logro. Hay procesos que nos dejan marcas, pero también nos dejan certezas, y una de ellas es que Dios permanece cuando todo tiembla. Salmo capítulo 46, versículo 1 deja de ser un versículo memorizado y se convierte en una declaración personal cuando el corazón lo ha vivido. Dios fue amparo cuando el miedo apareció, fortaleza cuando las fuerzas faltaron y auxilio cuando el camino se volvió confuso, y eso no se olvida. La esperanza que nace de esta experiencia no es ingenua, es madura, porque conoce el dolor y aún así elige confiar. Al cerrar este momento, el corazón puede descansar sabiendo que lo que venga no será enfrentado solo, porque la promesa sigue vigente. Dios no prometió que el proceso sería corto, prometió que estaría presente, y esa presencia fue suficiente para avanzar. La revelación final es que el amparo de Dios no es un lugar al que se va solo en emergencia, es una relación en la que se vive. Cuando el corazón aprende a vivir refugiado en Dios, la vida no deja de ser desafiante, pero deja de ser amenazante. Salmo capítulo 46 no termina con miedo, termina con confianza, porque la fe verdadera no se construye sobre la ausencia de problemas, sino sobre la presencia de Dios. Si esta verdad ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios «Dios es mi amparo», no como una frase más, sino como una declaración que resume lo que has vivido. Compartir este mensaje con alguien que esté atravesando una situación difícil puede convertirse en un acto sencillo de amor, porque recordar que Dios es refugio puede sostener un corazón cansado. Si deseas seguir recibiendo oraciones y mensajes que fortalezcan la fe en medio de la dificultad, suscríbete, porque este espacio existe para caminar juntos bajo la misma esperanza. Y aquí está el secreto práctico final. Cada vez que la dificultad intente definir tu día, vuelve conscientemente a esta verdad y repite en silencio Salmo capítulo 46, versículo 1, porque la repetición consciente fortalece la fe. No repitas por costumbre, repite por convicción, porque la convicción nace de la experiencia. La promesa de Dios no se activa por el volumen de las palabras, se activa por la confianza del corazón, y esa confianza se cultiva. No necesitas tener todo resuelto para descansar, necesitas saber en quién confías, y esa certeza basta. Aunque mañana el camino siga siendo difícil, puedes caminar con una seguridad nueva, porque ya sabes dónde refugiarte. Dios no cambia cuando la situación cambia, y esa inmutabilidad es la base de nuestra paz. Permanece en esta verdad, porque cuando Dios es amparo y fortaleza, ninguna dificultad tiene la última palabra. El temblor puede continuar, pero el refugio permanece, y esa permanencia sostiene. Camina con esta certeza, descansa con esta promesa y vive sabiendo que Dios es pronto auxilio en toda tribulación. Y aunque el mundo se mueva, el corazón puede permanecer firme, porque Dios sigue siendo amparo y fortaleza, hoy y siempre.